Tema en el que nosotros planteamos que la realidad siempre es una continuidad, ¿sí? Y discontinuidades. Continuidad, dijéramos, y discontinuidad, es decir, son grandes rupturas, ¿no? Que forman lapsos, de aquí a acá un lapso, de acá a acá otro lapso, y estas son coyunturas, son puente entre un lapso y otro lapso. ¿Se acuerdan que dijimos cómo le llamamos a cada lapso? Estos y luego todo el conjunto, etc. ¿Recuerdan ustedes cómo dijimos que el capitalismo es una continuidad que desde el siglo XI hasta el siglo XXI se mantiene, hay una continuidad, el mundo es capitalista, hay una continuidad. Sin embargo, hay discontinuidad, dijimos, porque una cosa es la fase capitalista de la acumulación primitiva de capital, que se le llamó, cuando recién nace el capitalismo, ¿sí? Diferente a, dijéramos, la acumulación ampliada de capital, diferente a la revolución, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, globalización, imperialismo, imperio. Son distintos momentos en el que el capitalismo se va desarrollando, es decir, continúa, una continuidad, un mantenimiento, capitalismo, pero dentro de discontinuidad, dentro de cortes, ¿sí? Que son esos, por ejemplo. Dentro de esos cortes hay todavía otros cortes más pequeños, y así, dije, es infinito, ¿no? Pero lo fundamental es entender que la realidad social es así: continuidades, discontinuidades, continuidades, discontinuidades. México, dijéramos, ¿sí? Es capitalista, ¿sí? Desde tal momento, ¿sí? Aquí, bueno, algunos dicen que desde el momento de la llegada de los españoles empieza a darse. En fin, antes de había otra continuidad, que es, por ejemplo, desde el predominio azteca, que es una sociedad diferente a la capitalista, sociedad tributaria, que se llama, ¿no? O modo de producción asiático, que le llaman otro, ¿no? Igual al de el mundo chino, el mundo egipcio, Vietnam, etc. Igual así. Entonces, durante el momento en que los aztecas predominan, hasta el momento en que llegan los colonizadores, hay una continuidad, pero hay lapsos entre ellos. Un momento es cuando llegan los aztecas a esta zona, que algunos le llaman Mesoamérica, ¿no? Llegan acá, ¿sí? Otro momento es cuando los aztecas en alianza con los de Tlacopan, los de Texcoco, etc., para derrotar a los Azcapotzalcos, que son los que predominaban. ¿Es sería del siglo XII o XIII cuando ellos se establecieron aquí, los aztecas? ¿En el 1200, 1300? Bueno, algo así, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, en 1492 se descubre América, ellos llegan en 1519. Entonces, de ese tiempo hasta 1500 y tanto está la continuidad, modo de producción asiático, o sociedad tributaria, o imperio azteca, como le queramos llamar. Pero hay diferentes cortes. Desde entonces se abre el capitalismo, ¿sí? Y hasta ahorita existe capitalismo, hay una continuidad. Pero hemos pasado por el momento posterior, el momento del establecimiento de la colonia, el desarrollo de la colonia, el momento de la independencia, el momento del juarismo, el momento del porfiriato, el momento de la Revolución Mexicana, el momento del cardenismo, el momento de la posterior, el momento actual de la globalización, etcétera, que son cortes. Bueno, eso hemos tratado de explicarlo dentro de nuestra propuesta de la delimitación histórica, es decir, en qué momento estamos viviendo. Porque no basta con decir, es capitalismo, por lo tanto, tenemos que plantear lo mismo que se plantea en Francia, que se plantea, porque todos son países capitalistas, ¿no? Sino que tenemos que tener una propuesta concreta, precisa, a partir de lo específico del momento que se está viviendo, lo específico de la etapa, de la fase o del lapso que se está viviendo.
tomando en cuenta que hay cosas generales que rescatamos, puesto que México es capitalista. Por lo tanto, una serie de planteamientos franceses, ingleses, americanos, africanos, centroamericanos, son válidos para México, porque todos ellos son capitalistas. Pero esas cuestiones generales las realizamos de manera específica de acuerdo a los momentos concretos que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, el priismo. El priismo como una manera mexicana de acumular, de producir, reproducir capital, plusvalía. Eso no lo tiene nadie. Eso es una especificidad nuestra, dijéramos, ¿no? El modo priista de acumular capital. O sea, no viendo al priismo como el PRI, como la institución, sino como una práctica de explotación y de opresión del trabajo por el capital. Por ejemplo, es una especificidad. Una especificidad es nuestra geografía. Nadie tiene una frontera tan grande con el gendarme del mundo, que es Estados Unidos, con la potencia capitalista más fuerte. Nadie tiene esa frontera. Esa es una especificidad. Dijéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos nosotros, indudablemente que afecta directamente a los Estados Unidos de manera más cercana, y por lo tanto nuestro planteamiento es que no combatimos a la burguesía mexicana como tal, sino al mismo tiempo a la burguesía norteamericana. Y ese es un problema grande que no todo país tiene, dijeron. Bueno, sobre esto no hay comentarios, ¿no quieren comentar? Bueno, para afianzar la concepción, que es una concepción marxista, ¿sí? Marxista de la realidad social, ¿sí? Es lo que se llama la concepción materialista de la historia, que es el paradigma construido por Marx. No es teoría, es un paradigma, ¿sí? Luego podemos explicar la diferencia entre ellos. Empezamos, ¿se acuerdan?, a explicar que todo viene del cosmos, que el cosmos es algo infinito, increado, ¿sí? Que está constituido por átomos y vacío, que chocan entre sí y han creado los elementos químicos, ¿sí? Y que esos elementos químicos crearon los compuestos químicos, y que esos compuestos químicos crearon la vida, y que esa vida creó vida de reptil, vida de ave, vida de pez y vida de mamífero, y que dentro de los mamíferos el ser humano. Entonces, el interés nuestro es ubicar lo común que el ser humano tiene con todo esto, pero sobre todo lo específico humano, lo específico humano, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, porque nosotros lo que planteamos es que eso específico humano, ¿sí? Ese carácter de que este ser natural vivo, como lo es el reptil, como es el ave, como es el pez, ¿sí? Como los otros mamíferos, somos seres naturales vivos, tenemos una especificidad que es lo humano, lo que nos hizo humano. Y eso que nos hizo humano es precisamente lo que el poder del capital ha enajenado. Nos ha robado, dijeron, eso específico, nos ha deshumanizado. Y por lo tanto, para revolucionar, necesitamos rescatar eso específico. Es decir, si se ha deshumanizado la vida, nuestro planteamiento es humanizar la vida, ¿sí? Humanizar la vida. Ese es el planteamiento objetivo, ese es el objetivo fundamental por el cual luchamos, ¿sí? Que si algunos llaman comunismo, no nos peleamos por eso. Que si algunos llaman socialismo, no nos peleamos por eso. Nosotros ya no queremos usar esas palabras. No. Nosotros decimos, luchamos por una vida auténticamente humana, vivir en autodeterminación. Ese es el objetivo. Entonces, para que los militantes del colectivo, Rumbo Proletario, los compañeros que nos acompañan y el pueblo, o los activistas del pueblo, comprendamos eso, necesitamos ir explicando estas cosas, ¿sí? Es decir, no tiene un propósito académico, tiene un propósito teórico-político, revolucionario, entender eso, ¿sí?
No es un esfuerzo puramente de conocimiento, de capacitarnos más, sino capacitarnos más para tener una actitud revolucionaria, una práctica revolucionaria fundada en un conocimiento realmente profundo de la realidad. Nunca completo, pero sí, cuando menos, más integrado y más profundo, más fundamentado. Bueno, este es el tema. Este es el tema, lo específico. Lo específico, ¿sí? También esa podría ser la línea política de Morena. Bueno, nosotros distinguimos línea política de la línea, dijéramos, estratégica general. La línea política de periodo para nosotros es la tarea central, la consigna central, ¿sí? Las formas de lucha centrales, las formas de organización centrales que proponemos para un lapso intermedio. Para un lapso intermedio. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, de 1982 hasta diciembre de 2012, se vivió un periodo al que le llamamos nosotros periodo de encrucijada, le llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, la línea política de periodo es las tareas centrales que planteamos para ese periodo, la consigna central que planteamos para moverla en ese periodo, ¿sí? La forma de lucha que dijimos hay que impulsar para ese periodo, ¿sí? Para ese periodo. Entonces, esa es la línea política. Pero para todo el proceso en el que nosotros logremos el establecimiento de una vida auténticamente humana, eso llamamos la línea estratégica general del movimiento. Entonces, hacemos esa distinción. Claro, no hay una separación absoluta entre la línea política de periodo y la línea general estratégica, ¿no? Porque este es el objetivo general y este es un objetivo particular, ¿sí? Pero el objetivo general se consigue resolviendo objetivos particulares, y el objetivo particular nunca debe olvidar el objetivo general, porque a nosotros nos interesa plantear las tareas, consignas, etc., pero para forjar la conciencia de que vida auténticamente humana, para desde ahora ir haciendo que la gente vaya viviendo con una conciencia, con una moral, con una actitud humana, auténticamente humana. Entonces hay una ligazón entre lo particular y lo general, la parte y el todo, ¿sí? A partir de esa concepción marxista o de Pascal que dice, yo no puedo entender la parte sin entender el todo, de igual forma que no puedo entender el todo sin entender la parte. Repito, porque parece un trabalengua. No puedo entender la parte sin entender el todo, de igual manera que no puedo entender el todo sin entender la parte. Yo no puedo entender la consigna general si no logro entender cómo esa consigna general particulariza en un momento determinado. Y al revés, ¿sí? Se trata de una tarea particular, ¿sí? Singular, que contiene la tarea general, dijéramos. Entonces, lo general y lo singular y lo particular están imbricados, forman parte de una totalidad. Es el planteamiento marxista de la sociedad materialista en la historia. Entonces, este es el tema. ¿Sí? Este es el tema. No sé si hay algún otro comentario. Es decir, Sí, cuando se habla también de que podemos partir para analizar la realidad de lo general para llegar a lo particular, o de lo particular para llegar a lo general. Sí. Algo es un poquito Sí, así. sí. Bueno, ambas cosas. O sea, la cosa es compleja, ¿sí? Es, dijéramos, dialéctica, como dicen, ¿no? Dialéctica. Es decir, tenemos que manejar lo general y lo particular, ¿sí? Si en un momento determinado estamos concentrados en ver lo general,
ver estas cuestiones de tipo general, ¿sí? Bueno, en ese momento partimos de lo general, ¿sí? Pero si estamos planteando el problema, la pregunta que es el aura, ¿sí? Pues ahí tenemos que ver lo particular. Pero repito, nadie puede entender lo particular si no tiene una idea general de lo general, una idea aproximada de lo general, y al revés. Es como también, como se dice, análisis y síntesis, ¿sí? Análisis, ¿qué es? Analizar. Tienes esta realidad. Analizar es descomponer, ¿sí? Yo veo el aspecto económico de esta realidad, el aspecto político, el aspecto religioso, el aspecto jurídico, el aspecto de género, por ejemplo. Y hay otro. Entonces estoy descomponiendo, estoy analizando. Una vez que haya analizado esto, hago la síntesis, veo ya de conjunto las cosas. Entonces, análisis, síntesis. ¿Qué plantea el marxismo? La unión de eso, es decir, tengo que hacer una actitud analosintética. Es decir, más dialéctico, usando un concepto que nos permite decir, yo no puedo entender a realizar el análisis sin al mismo tiempo la síntesis. Porque si yo tengo este problema y lo voy a descomponer, lo económico, lo político, lo jurídico, lo religioso, lo estético, lo étnico, lo lingüístico, etc., ¿sí? Lo estético es estético de la totalidad. Yo no hablo de lo estético en general, hablo de lo estético de los chamulas, por ejemplo. Hablo de lo ético de los chamulas. Es decir, los chamulas es la totalidad. Y entonces las partes no son partes en general. Yo descompongo el problema chamula, o el problema mujer, o el problema, dijéramos, cine, ¿sí? Etcétera. Es como totalidad, entonces las partes son las partes de esa totalidad. Cuando yo analizo el cine, por ejemplo, digo, bueno, el cine lo puedo ver desde el punto de vista de la técnica, lo puedo ver desde el punto de vista de los objetivos, lo puedo ver desde el punto de vista de los tipos de cine, por ejemplo. Pero tipos, técnica, formas son cinematográficas. Es decir, las partes son las partes del todo, no son partes en general. Por lo tanto, no se puede decir, o hago análisis como recurso único, o hago síntesis como recurso único. O voy de lo general, siempre a lo particular. No, depende de la situación concreta. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, ese otro elemento. ¿Puedo borrar esto? Otra categoría que se simplifica, que se separa de manera idealista, no de manera dialéctica o materialista. Bueno, Armando, esto sería parte de la teoría general de los sistemas. Exacto, también, de los sistemas, sí, el marxismo asume eso. Cuando nos habla de que hay un proceso grande, un proceso general, claro. Y hay procesos pequeños. Cuando se habla de la parte y el todo están relacionados, es parte de la teoría de los sistemas. Pero digo, otro elemento, inducción. La inducción y la deducción. La inducción es partir de lo específico, ¿sí?, para ir a lo general. ¿Sí? Deducción es partir de lo general para ir a lo específico o a lo particular, como se quiere decir. Aparentemente son recursos contrarios, ¿no? ¿Sí? Contrarios. Aquí yo parto, por ejemplo, para analizar el problema, por ejemplo, de las mafias, ¿sí?, de los grupos, de la criminalidad, dijéramos, de las mafias. Yo parto de una teoría general de las mafias, parto de una teoría general de las drogas, para llegar al caso concreto del Chapo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estoy haciendo deducción.
deducción. Parto de la teoría general para analizar el caso particular del Chapo. O al revés, parto del caso particular del Chapo para construir una teoría general de las mafias. ¿Sí? Maestro, ahí en el caso de la inducción, a ver si estoy bien, se utilizan varios, vamos a decirlo, como elementos aislados, porque menciona usted el ejemplo, yo parto del Chapo para llegar a la teoría general de las mafias, entonces diría, parto del caso del Chapo, lo estudio, trabajo con él y agarro el caso de Héctor Escobar, creo se llama, ¿no? Es otro caso que veo así como en lo particular. Lo analizo, lo estudio, lo trabajo y agarro el caso de Al Capone. Ajá. Entonces son 3 casos particulares que me y llevan a partir de ellos, por inducción, llego como a una teoría general de las mafias. Entonces está haciendo inducción porque parte de casos particulares para construir una teoría general. Esto es al revés. Parto de la teoría de las mafias para llegar al caso Capone, Escobar y Chapo. ¿Sí? Para explicarme, dije de alguna manera, ayudarme a explicar, entender. ¿Sí? Pero, ¿qué resulta? No puedes absolutizar. Yo soy inductista y yo es lo único que... No. ¿Sí? Es decir, cuando dicen, a mí lo que me interesa es la práctica. ¿Sí? La teoría no. Yo analizo en los casos concretos. Pues están limitados. Porque ¿con qué criterio van a analizar los casos? ¿Con qué criterio vamos a analizar el caso Escobar, Capone y el Chapo? Necesitamos tener criterio. Porque si yo no tengo ninguna noción de mafias, criminalidad organizada, ¿sí? ¿Cómo voy a juzgar los casos particulares? ¿No? Entonces es falso la división. Entonces se ha creado por propuesta de los marxistas, ¿sí?, la transducción. ¿Sí? La transducción es la propuesta que unifica inducción y deducción. La transducción. ¿Sí? Entonces, depende del caso concreto. Por ejemplo, vamos a suponer la fuga del Chapo. La fuga del Chapo. Nosotros, ¿qué pruebas tenemos? Nada. Aquí, como el monje loco, ¿no? Nadie sabe, nadie supo. Solo los del poder saben cómo está el rollo ahí, ¿no? Dicen por ahí la falsa fuga del falso Chapo. Bueno, sí está bien, ¿no? Yo creo que no es falso Chapo. Yo creo que sí, pero es una creencia, ¿no? Nadie puede decir, no, sabes que yo tengo pruebas. No, aquí uno simplemente se guía por... Pero bueno, pero estamos obligados a darle al pueblo una explicación sobre la fuga del Chapo. ¿Sí? Entonces, no tengo bases generales. ¿En qué me baso entonces? ¿En qué me baso? En los datos específicos. Primero, dijéramos, ¿sí?, la cárcel de alta seguridad. ¿Sí? Es un dato específico. Entonces, el análisis de esto me lleva a la conclusión de que imposible que se fugue. ¿Sí? Segundo, el tipo de preso. Sí, se supone que era el más buscado, el más peligroso. Sí, ¿cómo es posible que a ese se le haya mantenido así, sin casi nada de extrema vigilancia? ¿Sí? Tercero, dijéramos, lo que se refiere a el contorno. Una base militar ahí en los alrededores, ¿sí? En los alrededores, en la que por más que digan, es que si tú construyes a tantos metros, ya nadie va a oír los golpes. Bueno, pero para construir eso, ¿sí?, no estás construyendo el Álvaro Obregón, no, estás construyendo en la cárcel de más alta seguridad. Por lo tanto, cualquier movimiento que se haga tiene que ser percibido, y sobre todo en las narices de un cuartel militar. ¿Sí?
Cuarto dato, dijéramos, ¿no? El tipo de gobierno que tenemos. Es un gobierno corrupto, así, todo eso, ¿no? Quinto, bueno, sabemos que gran parte de la riqueza, no solo mexicana, sino mundial, de la burguesía mundial, proviene de los ingresos del narcotráfico. Proviene de los ingresos. Sabemos que hoy hay una dificultad enorme, algunos dicen crisis así, y que por lo tanto necesitan uno de los principales operadores de la obtención de grandes recursos para México, que provienen del narcotráfico. ¿Sí? Se sabe bien que en un momento determinado, después de esa crisis que se dio a partir de Estados Unidos, fue el dinero del narcotráfico el que mantuvo la base de riqueza fundamental del capital a nivel mundial. En fin, otros datos. Así es. Entonces, a partir de estos datos, yo realizo el procedimiento de inducción para construir la teoría general de que no se fugó, de que lo fugaron, de que lo sacaron, de que... ¿sí? Entonces, alguien puede decirme, ¿sí? de la gente, compruébamelo. Bueno, yo le concederé, pues tú compruébame lo contrario. ¿Y quién va a probar lo contrario? Nadie sabe, nadie supo, el monje loco. En México es el monje loco, ¿no? Así. Solo los que realmente tienen conocimiento efectivo son el poder, que fueron los que llevan a cabo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que por inducción yo construyo una teoría general, una explicación general, ¿sí? Porque lo que me interesa políticamente es agitar, es crear conciencia, ¿sí? Crear conciencia. Otro dato, resulta que al enemigo más importante ahorita, el más buscado, etcétera, etcétera, pues ya le acaban de dar el amparo para que no haya extradición a Estados Unidos. O sea, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso? ¿Sí? Está bien, puedes decir, bueno, es que el sistema judicial es corrupto y seguramente que le pagaron a tal juez para que amparara eso, ¿no? Tiene un amparo. En fin, una serie de cuestiones específicas a partir de las cuales yo construyo una explicación general. No se fugó. Y bueno, los momentos actuales del Estado mexicano pues son los que necesita represión, necesita, ¿sí? Justificar, meter al ejército en todas partes, necesita justificar pues la presencia de la fuerza norteamericana, necesita justificar, es decir, ¿por qué? ¿Cómo se fugó el asesino, el criminal más alto del mundo? Yo gobierno no puedo. Por lo tanto, Estados Unidos viene a auxiliarme. Inmediatamente el FBI, porque había estado la CIA, había estado la DEA, pero el FBI, gracias a todos estos movimientos que eran una base militar, en el DF ustedes tienen aquí una base militar en Reforma, esa es base militar. Sí. Moderna, claro, ya no es aquella, las torres, ¿no? Es un edificio súper moderno. Entonces, esos datos son específicos. Entonces lo que me interesa no es la verdad absoluta, ¿sí? No, lo que me interesa es construir mi verdad, mi explicación, partiendo de los datos que me permiten llegar a aproximarme a una cosa más fidedigna, más cercana, sabiendo que aquí solo los que implementaron eso lo conocen, con el propósito de agitar, ¿sí? Crear conciencia, es decir, mostrar que este Estado es un Estado y empezar una caracterización, agrupar a más gente contra este gobierno. Este es un argumento más para derrocar al régimen peñista, al régimen Peña Nieto, etcétera, etcétera, tomando esto. Es decir, es una construcción interesada. Yo no hablo, yo no apelo, el colectivo no reclama objetividad, verdad absoluta, no. Nosotros somos políticos y aunque no abusamos de esto,
y no nos inventamos explicaciones, sino tratamos de partir de hechos así, ¿sí? De todas maneras, decimos, frente a la verdad del poder, la verdad de la autodeterminación, la verdad construida en base y a partir de nuestra perspectiva y nuestro interés, porque ellos nos están dando su verdad, ¿sí? Que es verdad verdadera, es una construcción de ellos, es una construcción, ¿sí? Así, y es una construcción pero forzadísima, ¿no? Forzadísima. Así. Pero yo creo que igual, si lo pensamos, pues es en base al conocimiento que tienen del pueblo, de la ciudadanía, ¿no? Sí. Se lo van a creer. Sí, sí, sí. Sí, Benito, sí. De alguna manera ya lo dijo, creo, con todo y que usted menciona, bueno, ¿quiénes saben? La gente del poder sabe en realidad lo que sucedió, quizá los celadores, ¿cómo se llama? Sí, los que estaban ahí en la prisión. No, a lo mejor ni ellos saben bien, hombre. Porque sí, simplemente la orden es, cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Para qué? No pregunte, cierra los ojos. Yo lo cierro. No sé para qué. Y con eso permito que aquel haga lo que sea, ¿no? Bueno. Así puede ser que ninguno de ellos realmente... Es decir, hay que ir a la cabeza. Es decir, aquí tenemos que responsabilizar a Peña Nieto, al ejército, al gobierno. Porque si nos vamos... es decir, ¿ellos qué hicieron? Apresan a los celadores. Siempre por abajo, siempre así. No, nosotros decimos no. Aquí no pudo haberse hecho nada sin el conocimiento, la determinación, la orden de Peña Nieto, del gobierno, de los 16 multimillonarios. Eso tenemos que decir. Porque si no, entramos al juego de ellos. Y no es castigo lo que planteamos. No es... qué bárbaro, el gobierno quedó debilitado, aunque sí quedó debilitado y tenemos que usar eso también, ¿no? Pero bueno, adelante, sí. Pero decía yo, con todo y que no sabemos, nosotros no sabemos, pero no deja de ser un proceso lógico, ¿no? O sea, no es un yo creo, me late, ¿no? Claro. Sino que es a partir de ciertos elementos y existen razones para afirmar que fue esto lo que sucedió, ¿no? Sí. Era eso. Sí. Rebeca, sí. Sí. Y luego, ¿quién? Y luego ya que... Creo que es a partir también de la historia del narco, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay teoría general. Pasa en Colombia, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando, Sí, sí, sí. lo que está pasando en el país. Entonces hay muchos históricos que demuestran que este tipo pudo haber pasado, ¿sí? que eso no puede haber sido así que los senadores hayan permitido, ¿no? O sea, más fuerte. Sí, en uno de los libros de investigación periodística de Anabel Hernández, Sí. o sea, que sacó, editó Proceso, de la primer fuga, cuando estaba Fox, habla de que le pagaron $400 millones a Fox para permitirle salir. O sea, viene documentado en ese libro. No los habría aceptado. Bueno, ahí viene ya en el libro, por eso ella andaba amenazada de Ahora, muerte. no nos perdamos. Sí. Lo que estamos explicando aquí Sí. es análisis, síntesis. Lo que estamos explicando, tratando de decir, es que tenemos que ver la complejidad de las cosas. Entonces, aquí usamos inducción, ¿sí? Partimos de hechos singulares para construir una explicación general. Pero bueno, si no tuviéramos, ¿sí? Teoría general, por ejemplo, de la corrupción, ¿sí? ¿Cómo podríamos incluir el aspecto gobierno corrupto? Si no tuviéramos teoría general, ¿qué es esto que le puede seguir? Bueno, Cárcel de alta seguridad. Cárcel. bueno, si no tuviéramos un concepto general, una teoría general de lo que es una cárcel de alta seguridad, ¿cómo íbamos a poder analizar este hecho singular? Una cárcel. ¿Sí? Es decir, está presente una deducción también. En esta inducción hay deducción también.
no hay separación, no hay separación, ¿sí? Pero el proceso predominantemente es de inducción. En este caso sí. Aunque contiene la Sí, deducción, pero exactamente. predominantemente. Entonces la palabra transducción trata de mostrar la complejidad de esas cuestiones, ¿no? Y no permitir la simplificación, es decir, no, yo solo inducción, ¿sí? A mí la teoría general no, o yo solo deducción, o yo solo análisis, o yo solo síntesis, así. Es decir, eso es burgués, ese es el método, recurso burgués, la simplificación. En cambio, el recurso, dijéramos proletario, forzando las cosas así, que luego no es muy conveniente, pero bueno, es la complejidad, el pensamiento complejo, ¿sí? El dialéctico, es decir, concatenado, interrelacionado, todo y la parte del todo, ¿no? Es decir, una visión, como dicen algunos, sistémica, holística, son términos actuales que se han utilizado, que más usó dialéctica, Hegel usó ese concepto dialéctico. Hoy están innovando y dicen, no, es sistémico, como si fuera una cosa, una moda nueva, pero ya aquellos habían hablado de eso, nada más que han creado un nuevo concepto para decir que escribir libros y levantarse el cuello y recibir el premio Nobel, pero ya está. Es lo que el marxismo llama concepción materialista de la historia. Materialista de la historia. Que luego algunos reducen, es que es muy materialista, no toma en cuenta lo subjetivo. Eso no es cierto, no es cierto. Si se habló por ellos de la conciencia, ¿sí? Se habló por ellos de los estados de ánimo, ¿sí? De la psicología, ¿sí? Ellos hablaban de la psicología social en el pueblo, ¿sí? Pues estaban incluyendo la subjetividad, los sentimientos, los deseos, pero los enemigos del marxismo dicen, no, es que el marxismo es muy materialista, excluye